Vamos, trabajo intenso hoy, ¿eh? Al principio combinado, las planchas, si no estamos acostumbrados, es un ejercicio que cuesta un pelín, pero bueno, ya casi dentro de nada las dominamos. Terminamos con unos ejercicios un poquito más estáticos, que nos van a requerir un poquito de equilibrio y de fuerza isométrica, es decir, vamos a tener que mantener la posición contrayendo músculos mientras realizamos algunos ejercicios muy sencillos. Necesitamos las dos botellas, de nuevo. Vamos a poner una en el suelo y la otra la dejamos cerca. Primero vamos a trabajar sin botella. Haremos 5 repeticiones sin botella. Y después haremos otras 5 repeticiones con la botella a la mano derecha y con la botella a la mano izquierda. O sea que trabajaremos 15 repeticiones con la misma pierna. Primero sin peso y después con el peso una vez en cada mano. 15 repeticiones. ¿Cuál va a ser el ejercicio? Muy sencillo. Equilibrarnos sobre una pierna, bajar a tocar la botella. Nos preparamos. Empezamos con la pierna que queramos. Vamos a trabajar con las dos. Venga. Nos ponemos equilibrio. Esta pierna, contraemos fuerza, nos va a mantener en equilibrio. Y mientras mantenemos ese equilibrio, flexionando un poquito la rodilla, tocamos y subimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cojo la botella con la mano más alejada. La voy a mantener por encima del hombro. Bajamos a tocar. 1, 2, 3, 4, 5. Con la mano más cercana a la botella, por encima del hombro. 1, flexionando la rodilla. 2, 3. Pierdo el equilibrio, continúo. 4 y 5. Perfecto. Si hacemos las 15 sin apoyar la pierna, fenomenal. Si como yo perdemos alguna vez ahí el equilibrio, como hice yo al final, nos volvemos a equilibrar y continuamos lo más rápido posible. Vamos por el otro lado. Cambio de pierna, botella cerca para coger peso. Venga, nos equilibramos y flexionamos rodilla para tocar. 1, 2, 3, 4, 5. Botella, la mano más alejada por encima del hombro. Flexiono. 1, 2, 3, 4 y 5. Con la mano más cercana por encima del hombro. 1, 2, 3. Está cansada de la pierna, aguantamos. 4 y 5. Fenomenal. Soltamos un poquito. Notamos en los gemelos sobre todo, ¿verdad? Las últimas repeticiones. Venga, está muy bien. Hacemos una repetición más con cada pierna. Nos preparamos. Equilibrio. Y flexión. 1, vamos un poquito más rápido. 2, 3, 4 y 5. Mano más alejada. Arriba, por encima del hombro. 1, 2, 3, 4 y 5. Mano más cercana, encima del hombro. Flexión. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Cansadas, cansados. Venga, un poquito más. Cambio de pierna. Dejamos la botella. 5, flexionando.
1, 2, 3, 4, 5. Mano más alejada, botella arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Mano más cercana, botella arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, muy bien. Soltamos. Una más. Venga, la controlamos el ejercicio. Una más. Tercera serie, la última. Vamos allá. De equilibrio. Abajo. 1. Hay que flexionar, ¿vale? No vale tener la pierna estirada. 2, 3, 4, 5. Cojo botella. Por encima del hombro. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de mano. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Wow! Venga, nos queda una pierna. Vamos allá. Preparadas, preparados. Nos equilibramos. Abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Mano arriba. La más alejada. 1, 2, 3, 4, 5. La más cercana. 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos terminado. Muy bien. Trabajo intenso de hoy, ¿eh? Yo estoy sudando, por lo menos. Recuperamos un poquito mientras estiramos, ¿vale? Combinamos estiramientos. Voy a estirar gemelo, llevando la pierna atrás, bien estirada. Y voy a estirar el tríceps contrario. Arriba, por detrás, empujo, ya sabéis. Venga. Estoy estirando gemelo, estoy estirando tríceps. Recuperamos mientras estiramos. Trabajo combinado y de fuerza intenso, alternando además miembro superior, miembro inferior. Venga, iremos subiendo un poquito la intensidad de las sesiones próximas, ¿vale? Tipo trabajo el que hicimos al principio en el calentamiento, más dinámico, implicando muchos grupos musculares, trabajando varias cosas a la vez. Dejamos las piernas separadas y vamos a ir inclinándonos un poquito hacia adelante, manteniendo las piernas estiradas. Venga, nos metemos ahí, entre los dos pies. Hacemos lo mismo con las piernas, con los pies juntos. Voy bajando y aguanto ahí abajo. Y terminamos con cuádriceps.
Cambio. Bueno, perfecto. La próxima sesión parecida, ¿vale? Calentamiento similar, trabajo un poquito en el suelo, pero ya de abdomen trabajaremos algo más. Y nada, aprovechar para pasear, ¿sí? Que hace bueno estos días. Así combinamos el trabajo de casa con un poquito de paseo, ¿vale? Y nos viene perfecto. Venga, me alegro de veros, aunque sea así por estas sesiones. Espero veros pronto en persona, ¿eh? Chao, hasta la próxima.